Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por su puntualidad. Es un gusto para mí verlos y gracias por espero que no hayan tenido problemas para la autentificación. Veo que no, porque aquí están, creo que casi todos. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Hoy vamos a dar un avance muy grande. Vamos a prácticamente concluir un capítulo muy importante que tiene que ver con el Antiguo Testamento y vamos a entrar a una nueva era. Vamos a tratar de recapitular un poquito y recordar en dónde nos quedamos. Y si mi memoria no me falla, y si me falla la memoria, pues para eso tenemos aquí los apuntes. Nos quedamos en este asunto de las ciertas variantes textuales. Y es importante que entendamos por qué se dan. No es porque esté la Biblia mal traducida, no es porque haya un comité de gente maligna tratando de confundir a las personas. Hay razones históricas y académicas para que eso suceda. Y habíamos puesto el ejemplo de este famosísimo texto de Isaías 43, donde dos traducciones nos llevan realmente a lugares distintos. Cuando una dice la voz que clama en el desierto, situando a Juan el Bautista geográficamente en un lugar que no tiene más importancia más que ubicarlo, y otro donde nos manda en otra dirección teológica, que es que la voz está clamando que se debe de preparar un camino en el desierto, entendiendo el contexto histórico y cultural y lo que el desierto representaba para los judíos del primer siglo. ¿Por qué se da esto? Bueno, vean estos dos textos. ¿Qué diferencias ven? Porque lo curioso es que son exactamente el mismo texto. Obsérvenlo, porque ahí es donde se originan este tipo de variantes textuales. Creo que son la puntuación, ¿no? Exactamente, se fijan el de abajo, El no son tema de las vocales. unos puntitos extraños ahí, sino que además están separados. El de arriba no. El El de otro arriba es el antiguo y este es el más actualizado por el tema de las vocales. es correcto, es exactamente eso. El hebreo antiguo, tal como se encontraba en los manuscritos más antiguos, se escribía, como ya habíamos comentado, sin vocales, que no son vocales en realidad, son puntos diacríticos. O sea, saber si se pronuncia G o Ja o Ju. No es que pongan la A o la U, se llaman puntos diacríticos. Y aparte, sin espacios entre las palabras. Este es un muy buen ejemplo. El mismo texto en hebreo antiguo, sin espacios, sin saber realmente si es Ja, si es G, si es Ji, si es Ju. Y pues imagínense todo lo que eso, hacia cuántos lugares diferentes nos podría llevar. Entonces, entendamos esto de una vez. Los puntos diacríticos, que se llaman nikud en hebreo, fueron añadidos por los masoretas. ¿Quiénes fueron los masoretas? Un grupo de escribas, de eruditos judíos, pero que trabajaron hasta el siglo sexto y décimo después de Cristo. O sea, eso todavía no sucede. Nada más que les tengo que dar este anticipo para que lo empiecen a acomodar para cuando lleguemos históricamente a ese punto. En este momento y a lo largo de toda la historia de la tradición escrita, no existían los puntos diacríticos y no existía la separación. Eso se va a dar mucho tiempo después de Cristo. 600 años después de Cristo. Fíjense qué barbaridad. Y esto se da con los masoretas en Tiberíades, hoy Israel. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué empiezan a hacerlo? Evidentemente para preservar la pronunciación exacta del hebreo bíblico, ya que el idioma, lo hemos venido diciendo, ya lo sabemos, ya no se hablaba el hebreo de forma cotidiana y existía el riesgo muy real de que se perdiera su correcta lectura si es que no sabían cómo. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas? Añaden estos puntos vocálicos, los nikud, debajo, dentro o encima de las consonantes para indicar la pronunciación. Esto fue un código que ellos inventaron. Establecieron reglas gramaticales para una lectura uniforme de la Biblia e incluso crearon notas marginales en los manuscritos, que es el Masorá, por eso se llamaban masoretas, para explicar estas variantes, estas tradiciones textuales. ¿Cuál fue el logro? Bueno, que el texto masorético, que es este texto hebreo con los
Nikud, con los puntos diacríticos, con esta explicación, esta codificación de la correcta pronunciación, de la correcta lectura, pues es hoy por hoy la versión estandarizada del Tanaj, que como ya sabemos es la Biblia hebrea y que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Hubo diferentes familias de masoretas, vamos a llegar a eso, pero quería anticiparme ahorita para que entendamos la problemática para este momento y cómo lo van a tratar de resolver siglos después, ¿de acuerdo? Antes de los masoretas, el hebreo se escribía solo con consonantes y la pronunciación de qué dependía de la tradición oral, de lo que les habían enseñado. Si si habían dicho voz que clama en el desierto o voz que clama en el desierto, ellos ponían el punto en la tradición oral, no lo escribían. Entonces dependía la lectura correcta de la tradición oral. Pero gracias a los masoretas, hoy podemos leer con precisión los textos bíblicos en hebreo. Muy bien, voy a hacer algo que normalmente no se hace. Sabemos las preguntas van para el final, pero como hoy particularmente es una lección bien importante y tenemos que cerrar un capítulo súper importante, si hay alguna duda de la lección anterior, hablen ahora o callen para siempre. A la una. Yo. Bueno, primero vaya. Adelante, adelante, adelante. Bueno, pastor, tengo una duda, porque yo anduve chequeando lo que es el concilio de Jamnia, y dice que no hay ¿cómo se llama? No hay prueba histórica de que realmente lo hicieron. No hay evidencias físicas, pero sí hay pruebas, que es la tradición de los hebreos. Yo les había comentado desde un principio algo. Nada de la antigüedad, nada hay pruebas históricas, nada. Existen elementos que lo vuelven o no verosímiles. O sea, la misma historia de la Septuaginta, por eso a mí me gusta darles la fuente. La fuente, ¿de dónde sacamos esa historia? No, la Septuaginta, ¿cómo? ¿Qué sucedió? Pues se juntaron sabios en Alejandría. La pregunta clave siempre va a ser, ¿y de dónde sacamos eso? ¿Quién lo dice? ¿Cuándo lo dijo? Eso se llama pensamiento crítico. Y por eso a mí me gusta no darles la información nada más, sino darles la fuente. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, de la Septuaginta? Por la carta de Aristeas. Hoy vamos a retomarla. ¿Recuerdan? Ahora, ¿la carta de Aristeas es 100% seguro que así fue? No, no es 100%. Pudo haberlo adornado. Es más, pudo no haber sido exactamente así. ¿Pero qué crees? Eso es lo que hay. No hay otra cosa. Y es lo más antiguo. Pues de ahí nos tenemos que agarrar. De modo que nos agarramos la idea de alguien que se le acaba de ocurrir cómo fue milenios después. Nos tenemos que agarrar de lo que hay y de los elementos verosímiles. Una cosa importantísima de la carta de Aristeas, por ejemplo, es que es el primer documento que menciona la Biblioteca de Alejandría. Ya luego se descubrió que existió, se descubrieron otras referencias y entonces todo eso hace un panorama verosímil para decir, ok, pues así sucedió o esto es lo que se sabe. ¿Me entiendes? Lo mismo sucede con el concilio de Jamnia, que es todavía mucho más reciente. Hay una tradición oral y escrita y registrada por una tradición rabínica que así sucedió. Ahora, ¿así fue? ¿Se juntaron? ¿Hay fotos? ¿Hay videos? No. Eso es lo que tenemos. Y si empezamos a dudar de eso, que no está mal, pero te darás cuenta que vamos a tener que dudar de Platón, Aristóteles, Sócrates, el imperio helénico, Marco Polo, y olvídate, pues nos volvemos locos. Entonces nos vamos a la fuente más antigua y más fidedigna, que no tuviera pues ningún motivo para distorsionar completamente la historia, entendiendo que muchas de las cosas seguramente fueron adornadas, seguramente fueron desde el punto de vista de una persona, y desde ahí tratar de construir lo que realmente sucedió. Ahora, tenemos algo importantísimo que habla más que incluso una prueba arqueológica. Los judíos lo aceptaron. Judíos que nosotros no conocemos, judíos que estuvieron pegados a los hechos, lo aceptaron. Si no fue por un concilio, por lo que haya sido, aceptaron ese canon. Y si lo aceptaron los judíos de ese tiempo, pues ¿quiénes somos nosotros para ahora decir que no es válido o que no sucedió? Si hubiera sido algo violentado, pues hubieran saltado, no lo hubieran aceptado y no tendríamos hoy por hoy el Tanaj, con una tradición ya de tantos siglos, ¿me entiendes? Ok, muchas gracias.
No hay de qué. Pero muy buena tu observación. Adelante, Alejandra, por favor. Hola, buenas noches a todos. Soy hermana de Juan Manuel, me dijo que le dijera. Muy bien. Ok. Ya, Bueno, yo no quiero, por ellos estoy acá, porque ellos, los sí, lo niños, saludé el ya domingo, van. me dijo mi Sí, hermana, y dije, pues dile que se identifique para sí, sí. ubicarla. Gracias, Alejandra. Oiga, pastor, yo tengo la duda, no quiero dejar de preguntar por qué se perdió, es más bien de la primera clase, por qué se perdió el hebreo y prevaleció el arameo. ¿El arameo era de los asirios o de quién era? ¿Y por No, qué cuando no, el Jesús hebreo es una llegó lengua, ya? el arameo es una lengua semítica que tiene la misma raíz que el hebreo. Ajá. Ajá. ¿Por ¿Pero qué por qué se se perdió? perdió? Ajá. Por la misma razón que se perdió el español que se hablaba hace 500 años. Si tú compras, por ejemplo, una Biblia del Oso, la Sí. Biblia del Oso, eso lo van a aprender ahora en el curso más adelante, es la primera traducción de la Biblia al castellano y no tiene muchos años, no tiene 2000 años ni 2500 años como el hebreo, tiene apenas 500 años. Y si tú te compras esa Biblia, un facímil, porque una original es complicadísimo de conseguir, y la lees, vas a decir, ¿pero qué es esto? Esto esto no es español. No, sí es, nada más que es un español de hace 500 años. ¿Por qué? Porque el lenguaje evoluciona de una forma tan tremenda que nosotros no nos damos cuenta. Pero ni siquiera, fíjate lo que te voy a decir, ni siquiera el español que hablaban tus bisabuelos es el español que hablas tú hoy. Ellos tenían otro lenguaje, otra forma de expresarse, otras palabras que ya entraron en desuso, y nosotros ahora tenemos palabras nuevas que ellos jamás se enteraron, como Wi-Fi, Internet, buena onda, un montón de cosas. Entonces, esa es la razón. Pero el arameo, o sea, en los tiempos de Jesús ya no hablaban hebreo, hablaban... Todavía se habla de hebreo, pero ya nada más a nivel en las sinagogas. Ya había entrado claramente en desuso. Pero el arameo no es un tipo de hebreo, es No, otra... es una misma raíz que se empezó a adoptar porque recuerda que en esa región había muchos pueblos. Ok. Y tenían que buscar algo que se pareciera y algo que fuera más fácil de entenderse entre ellos. Ajá. Entonces hubo ciertas lenguas que prevalecieron por cuestiones políticas, por cuestiones comerciales, por cuestiones étnicas de grupos más influyentes que llegaron a ciertas zonas y era necesario comunicarse. Entonces, por un montón de circunstancias, el hebreo se perdió. Pero la mayor de todas esas fue posteriormente el griego, que ya hablamos que llegó con una fuerza tremenda al grado que ya todo el mundo estaba hablando griego y estaba desplazando. Ciertamente el hebreo ya había sido desplazado, pero incluso el arameo llegó a ser desplazado. El acadio, que es mucho más antiguo, que era también la lengua franca, ya había sido también desplazada. Y así va sucediendo históricamente, no es algo raro. ¿Ok? Gracias. Vale. Y Pastor, qué bueno nada que más. no se queden con las ganas de preguntar. Preguntar siempre va a estar bien. Sí, Mónica, adelante. Ay, gracias, buenas noches. Yo me quedé con una duda sobre Juan el Bautista, Ah, cuando comentamos que él introdujo la teología ujú. a la iglesia o ya sabes, Sí, en sí, ese la teología tiempo, cristiana, por decirlo cristiana. de alguna manera. ¿Qué es o qué era en ese momento la teología cristiana? Lo No existía, mismo es... no existía la teología cristiana. O sea, ¿cuál fue la Ajá, teología? Un montón de cosas. La primera, que el Mesías, el Hijo de Dios, viene hecho carne. ok. Que ese Mesías es el verdadero Cordero de la Pascua. Que se necesita ser bautizado por él, se necesita él como intercesor, como intermediario, para que nuestros pecados sean perdonados, de lo cual el bautismo es un símbolo. El bautismo viene ocupando la idea de los baños rituales de purificación judíos, y entonces, y todavía no la resuelve Juan el Bautista completamente. Si nos damos cuenta, la revelación de Dios para la humanidad fue gradual. ¿Para qué? Pues para que se pudiera comprender. De la misma manera como a nosotros en la escuela nos enseñan primero, antes de escribir caligrafía, pues empiezas con palitos y bolitas y vamos avanzando. Fue lo que Dios hizo. Toma un pueblo, Israel, lo hace suyo, le muestra su fidelidad a pesar de la infidelidad del pueblo, el amor a pesar de la falta de amor del pueblo, le da una orden, le da una estructura y los va llevando en una revelación gradual que va a tener su cumplimiento con nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, son escalones más avanzados de una teología que empezó desde el jardín del Edén y que concluye con nuestro Señor Jesucristo explicado por los apóstoles. Realmente la teología, quien digiere, a quien Dios elige para digerir principalmente todas las cosas tremendas que sucedieron, es al apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo a quien se le debe el digerir y entregarnos la explicación de cómo es posible que Dios muera crucificado, cómo es posible que Dios habite en tres personas, todo eso que luego todavía va a mantener a la iglesia muy ocupada. A esa teología empieza realmente con Juan el Bautista de una forma muy disruptiva. Ok, gracias. No hay de qué. Noemí, adelante. Hola, pastor, buenas noches. Hola. Tengo una duda que de repente me cuesta trabajo a veces comprender un poco la Biblia o entenderla. Y esto es de los nombres. ¿Por qué a lo mejor en la profecía decía que María tendría, o bueno, una mujer tendría un hijo llamado y le iba a poner Emanuel y finalmente le pone Jesús? Entonces ahí siempre me he creado y Sí, muchas pero veces esa pregunta no es parte del curso. La pregunta no es parte del curso. Déjame resolverlas del curso y al final de la lección de hoy te lo resuelvo. No es complicado, es una muy buena pregunta, es una inquietud. ¿Por qué si le dice que le ponga de una manera, le ponen de otra? Te lo respondo, pero al final de la clase de hoy, ¿te parece? Para no agarrar otra línea. Gracias. Para no agarrar ahorita otra línea. Sí. Gracias. Andrés, por favor. Hola, pastor, buenas noches. Hola. Es más, sí, un tanto una pregunta y comentario sobre lo que preguntaron hace rato de los idiomas, bueno, las lenguas que hablaban, y en algún lugar leí que pues Abraham venía de Ur de los Caldeos, que era parte de Mesopotamia, en donde hablaban acadio, que usted lo mencionó. Cuando llegan a Canaán, pues aquí hablaban el cananeo, que es de donde empieza a generarse el antiguo hebreo, que fue donde se escribieron los primeros libros. ¿Eso es cierto o eso...? No exactamente. Para empezar, el cananeo como tal no existe. Recordemos que Canaán era una región, no era un pueblo, no era una nación. Sí. Eran ciudades-estado, cada una con sus costumbres, su religión y su lenguaje. Pero se comunicaban de cierta manera, buscaban algo común, ¿me entiendes? Sí. El hebreo como tal, ya los israelitas entran a Canaán con un lenguaje, que es el que ellos ya tenían desde los tiempos de Abraham, que lo fueron medio conservando. O sea, por ejemplo, una cosa curiosa, Moisés es un nombre egipcio, no es un nombre hebreo, pero Dios les habla en el desierto y ellos llegan ya con un hebreo que ellos hablaban perfectamente bien y ya claro, muy establecido a pueblos cananeos. Y ya toda esa sinergia empieza a crear ciertas variantes que van a derivar en diferentes tipos de dialectos y lenguas. Entonces no es del todo correcto, aunque tiene algo de verdad. Ok, sí, porque después de eso se comenta, donde lo revisé, platicaban que después, cuando llega el imperio de Babilonia a conquistar, ellos eran un pueblo que hablaba arameo. Entonces, al conquistar al pueblo de Israel, es cuando el hebreo empieza a hacerse un hebreo arameizado, y fue después donde comienza a desplazarse el hebreo antiguo y toma posesión el arameo. También era como intentar aclararme a mí mismo con usted. Sí, por eso es bien importante, ¿sabes qué? Entender las distancias. Por eso para mí, entender las distancias, porque la distancia entre Abraham y Moisés es muchísima. Sí. O sea, es muchísima. Entonces, y la distancia entre Moisés y David es muchísima, ¿entiendes? Y la distancia entre Abraham y los judíos deportados a Babilonia es tremenda. O sea, si tú los juntas con Abraham, no se hubieran entendido entre ellos. Por eso es parte de lo que tenemos que entender, que los pueblos van evolucionando, los lenguajes van evolucionando y hasta las ideas van cambiando. Entonces hay que entender esas diferencias para no cometer ciertas imprecisiones como creer, y yo sé que aquí nadie lo cree, pero mucha gente lo cree, aunque parezca imposible, que Abraham era judío. Ni siquiera existían los judíos en los tiempos de Abraham.
¿entiendes? Y efectivamente, como bien mencionaste, era caldeo, no tenía nada que ver todavía con eso. ¿Por qué? Pues porque pasó mucho tiempo y de su linaje se forma un pueblo que luego va a formar una identidad y con esa identidad va a formar una religión y en esa religión va a desarrollar ritos y tradiciones que no necesariamente estuvieron desde el principio. En la lección pasada vimos el ejemplo de los macabeos, donde ellos empiezan a celebrar el Hanukkah a partir de ese momento histórico. Y hoy algo que es súper parte del judaísmo, que no hay un judío que no te conozca el Hanukkah, y que es impensable un judío que no celebre el Hanukkah, pues durante milenios los judíos no lo celebraron simple y llanamente porque no existía. Entonces, sí hay toda una evolución y son temas bien complicados. Y otra cosa que también hay que entender, y también se los comenté desde un principio, porque me encanta que investiguen y vamos a encontrar diferentes cosas. Ya se lo dije, esa cosa de la fecha de que a partir de este momento se pierde el hebreo, o a partir de este momento empiezan a hablar arameo, o a partir de este momento surge el Imperio Romano en tal año, porque así hay que hacerlo de alguna manera para estudiarlo. Pero eso no es cierto. O sea, ¿de verdad piensan que un martes estaba el Imperio Griego y el miércoles ya el Imperio Romano? Pues claro que no. O que un día estaban hablando hebreo y al otro día ya estaban hablando arameo. Claro que no. Son gradientes. Son gradientes. Pero tenemos finalmente que poner banderas para poder estudiar historia. Si no, nos manejaríamos en un marco demasiado fluido, ¿me entiendes? Y también lo había comentado, hay que tener cuidado con querer ser muy categóricos con historia antigua. Se pasa del hebreo al arameo y luego del arameo de maneras gradientes. Los imperios caían, pero no al otro día todo el mundo estaba romanizado. Tomaba tiempo. Por eso estamos viendo, por ejemplo, que ahorita ya llegamos al Imperio Romano y todavía siguen escribiendo en griego y hablando griego. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cuando vean diferente literatura, comparen, pero siempre tengan presente este principio. Gracias, pastor. No hay de qué. Farid, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Los escritos del Mar Muerto son escritos en hebreo antiguo, Sí, lo que quiere decir que hoy en día hay gente que puede leer ese hebreo antiguo. gente que sabe leer hebreo antiguo. Un Que se haya judío perdido. normal se los da si no los puede leer. Ok, listo. Ok. Sí, Julia, por favor. Buenas noches, pastor. Yo quería preguntarle si los escritos pseudoepigráficos fueron escritos por judíos helenizados o por griegos. No te entendí, perdón. Se escuchó un poco, el micrófono se escuchó un poco saturado. Yo le quería preguntar, ¿sí me escucha ahí? ¿Sí? Si los escritos pseudoepigráficos fueron escritos por judíos helenizados o por griegos. Fueron escritos por judíos helenizados. Y hoy vamos a profundizar en ese tema. Así que te va a quedar muy claro terminando la clase de hoy. Ok, también tenía otra pregunta. Referente a la diversidad de denominaciones que surgieron en el periodo intertestamentario, todos ellos aceptaban la misma escritura, como lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, o sea, lo que va a ser el Tanaj. No, Uh-huh. no como nosotros lo tenemos ahora. Algunos aceptaban, había una enorme diversidad. Desde los que aceptaban únicamente la Torá, únicamente eso era palabra de Dios, o sea, lo que para nosotros es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nada más eso, hasta otras tradiciones que aceptaban los profetas, los escritos y muchos pseudoepigráficos. Hoy vamos a ver eso también. Ah, ok. ¿Ok? Y bueno, otra duda respecto a lo que estaban comentando ahorita era sobre la evolución del lenguaje que hemos tenido. Eso también influyó en que tuvieran nombres como israelita, hebreo, judío. Claro, bueno, no te entiendo exactamente la pregunta. A ver, vuélveme Bueno, a es que al pueblo de Dios siempre se le ha llamado en diferentes, bueno, yo cuando de repente me pongo a leer como los israelitas y luego después es como los hebreos. Ya te entendí. Sí, no, la forma en la que se les llama, aunque para nosotros ya es lo mismo, hoy es hebreo, israelita, judío, para nosotros es lo mismo, hay razones de esos tipos de manera de llamarles.
Los hebreos son los hebreos porque son anteriores a los judíos en el sentido de que el primer hebreo es Abraham. Hebreo se cree que viene de errante, de los que salen, de los que andan por ahí. Entonces los hebreos eran ese pueblo errante. ¿Por qué no judíos? Porque los judíos se identifican así por Judá, que es uno de los hijos de Jacob. Entonces, hasta que Jacob no tuviera hijos, pues ¿de dónde sacas el término judío? No existe Judá todavía, ¿me entiendes? Entonces, hebreo vendría de Abraham, israelitas vienen de Israel, Jacob, que es una persona a la cual Dios le cambia el nombre por el nombre de Israel, y luego esa persona va a ser identificada como un patriarca de un pueblo, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, la descendencia de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, pero ya son Israel. Y luego Israel tiene 12 hijos, uno de esos hijos es Judá, que de ahí realmente vienen recuerden que se llevan a las 10 tribus. Entonces queda la tribu de Judá como la más poderosa, y de ahí ellos que eran judaítas. Lo correcto sería llamarle judaítas a los que son de la tribu de Judá, pero luego el judaísmo se convierte en una identidad, y por eso hoy a los israelitas se les conoce también como judíos, que tienen esa identidad. Ajá. Entonces son razones históricas. Y hay que entender la diferencia entre hebreo, Israel, judío, judaíta e israelí, porque también no es exactamente lo mismo un israelita que un israelí. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Ok. Entonces creo que ya resolvimos hasta dónde vamos. Entonces puedo asumir y confiar que hasta lo que hemos visto está claro. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a nuestra hermosa y amada línea de tiempo. Vamos a nuestras líneas de tiempo. Ahí estamos. Arrancamos desde aquí. Ya es un cuadro familiar para nosotros. Ya no es extraño. Vamos a analizar del 450. Malaquías, el último profeta reconocido del Antiguo Testamento. Y nos vamos más adelante al año 30 después de Cristo. Se levanta un nuevo profeta con un gran poder y un gran respaldo y un gran reconocimiento del pueblo, que es Juan el Bautista. Muy bien. Pregunta. Entre Malaquías y Juan hay un periodo que se conoce como intertestamentario. Así es, 10, periodo intertestamentario. Este es el periodo intertestamentario. Sucedieron un montón de cosas bien importantes. Una de ellas es que es en este periodo que Ptolomeo II Filadelfo manda a traducir los escritos sagrados, la literatura judía, para enriquecer la biblioteca de Alejandría. Los traduce, los compila en un solo volumen, y sin habérselo propuesto crea el primer canon bíblico, el primer canon del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Ahora, en ese mismo periodo, los judíos helenizados, que era la inquietud que tenían, escribieron un montón de cosas impactados por la inercia helénica. Y surgen un montón de pseudoepigráficos, muchísimos. Aquí, esto es solamente una pincelada en la bibliografía. Van a recibir libros, si ustedes los quieren adquirir, donde pueden profundizar en la apócrifa. Pero vaya, hay un libro de Adán y Eva, primera de Adán y Eva, segunda de Adán y Eva, así como tenemos primero y segundo de Samuel. Bueno, pues primera y segunda de Adán y Eva, un testamento de Adán. Les fascinaban esto de los testamentos, las últimas palabras de, ¿no? Los últimos días de la vida de Adán, la vida de Abraham, de cada uno de los 12 patriarcas, el libro de Jubileos, un libro de sabiduría, la asunción de Moisés, que Moisés supuestamente subió al cielo, el famosísimo, el primer libro de Enoc, segundo de Enoc, tercer de Enoc. Cuando la gente me dice, oiga, pastor, ¿qué opina del libro de Enoc? ¿De cuál de los tres? Porque ni siquiera saben que hay tres. Ajá. Un martirio de Isaías, unos salmos de Salomón, un Samuel apócrifo, los oráculos sibilinos, otro Génesis, aparte del Génesis que nosotros conocemos, otro Génesis, una ascensión de Isaías. O sea, no solamente ascendió Moisés, también Isaías, las odas de Salomón, el libro de Noé, una carta de Jeremías, unas adiciones al libro de Daniel. O sea, al libro de Daniel le continúan un poquito más, le meten algo más, unas adiciones al libro de Esther, Baruch,
el Eclesiástico Sirásida, el libro de Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Tercera de Macabeos, Cuarta de Macabeos, Tobías, Esdras 1, Esdras 2, el libro de las Odas, un Salmo 151, el Salmo 152 al 155, no los busques en tu Biblia porque no los vas a encontrar, porque surgieron en este periodo. Baruch 1, 2, 3 y 4, un Apocalipsis de Adán, fíjese nada más, no solamente hay un Apocalipsis de Juan, salió en esta época un Apocalipsis de Adán, un Apocalipsis de Abraham, uno de Moisés, uno de Elías, uno de Daniel siriaco, uno de Daniel griego, uno de Baruch siriaco, uno de Baruch griego, uno de Zorobabel, uno de Esdras, uno de Sadrach, uno de Sofonías, uno de Gabriel, un Apocalipsis arameo, no es que sea el nuestro arameo, no, otro, diferente, en arameo, uno de Lamec y uno de Ezequías. O sea, esto es nada más para que te des una idea de la explosión que hubo de libros tardíos pseudoepigráficos. Muy bien. Pongan atención a lo que va a pasar. Vean la pantalla. Recuerdan que Ptolomeo II mandó a traerlos. Eso fue un proceso, no se los mandaron por FedEx y llegaron al otro día. Imagínense lo que era enviar documentos desde Jerusalén hasta Alejandría, Egipto. Fueron yendo poco a poco y traducirlos, y mientras estaban traduciendo unos, estaban llegando los demás. Finalmente, de todo este universo de libros tardíos, de libros pseudoepigráficos, hubo 7, estos que están en amarillo, los acabas de ver en amarillo, que fueron incluidos en la Septuaginta. Los recibió Ptolomeo II Filadelfo. A él no le importaba si eran judíos helenizados, si eran judíos tradicionales, si hablaban de Yahvé, si hablaban de lo que hablaba, a él no le importaba. Él lo que quería era enriquecer una biblioteca con cultura, en este caso, hebrea. Y entonces, estos libros entran. Se interrumpe la traducción, porque además Ptolomeo II, esto tomó muchísimo tiempo. Ptolomeo ya había fallecido y esto seguía sucediendo hasta que, por cuestión de recursos, por cuestión política, el imperio griego empezó a decaer, ya le pararon ahí. Y además de toda la tradición oral, todo lo que es el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, pues llegaron incluso a entrar estos libros de creación reciente. ¿Ok? Ahora, preguntaban hace rato, y no hay otra, sí, hay otras tradiciones. Hay tradiciones ortodoxas que su canon del Antiguo Testamento no solamente contiene todos los que nosotros conocemos, no solamente contiene estos en amarillo, sino también contienen estos en verde. Hay una tradición etíope que contiene el libro de Enoch como parte de su canon, como parte de su tradición. O sea, hay un canon, el canon ortodoxo. Por ejemplo, esta Biblia no tiene los 66 que tiene la nuestra, tiene los 80 y tantos, es el canon más amplio que existe, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por esta razón, los incluyeron, les parecieron importantes, les parecieron inspirados y ¡pum!, los incluyen como parte de su tradición, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos esto de la Septuaginta? Por la carta de Aristeas, ¿ah? O la carta a Filócrates. Investigan y dicen, oiga, yo busqué, no encontré Filócrates, es la misma carta. Lo que pasa es que unos le llaman como el que le escribió Aristeas y otro como el receptor, Filócrates. Aristeas se le escribe a Filócrates. ¿Qué es? Vamos a recordarlo por última vez para cerrar este capítulo. Es una obra helenística del siglo III a.C., en el mero auge del helenismo. Y Flavio Josefo, recuerden que Flavio Josefo es el historiador judío más importante de la antigüedad, él la va a parafrasear y se le atribuye a un tal Aristeas como dirigida a Filócrates. Describe la traducción al griego de la ley hebrea por parte de los 72 traductores enviados a Egipto desde Jerusalén a petición del bibliotecario de Alejandría, lo que resulta en la traducción que ahora nosotros conocemos como la Biblia de los 70 o el canon alejandrino o la Septuaginta. Es lo mismo. Y aunque se ha argumentado que la historia es ficticia, porque algunos dicen, pero está como que sabemos que es real, lo que preguntaban hace rato. Es el primer texto que menciona la Biblioteca de Alejandría, que después se comprueba.
se conservan unos 20 manuscritos de la carta. Esto también es importante, quiere decir que era una historia que se había expandido. Y se supone que el autor era un cortesano de Ptolomeo II Filadelfo. Entonces, ahora, Mauricio, ¿me juras por Dios que así fue? No se puede. Esto es lo que hay. Y es la fuente más antigua, pero que tiene además datos que nos dan certeza, porque menciona algo que es lo primero que lo menciona y cuando no se conocía nada y ahora ya se conoce que efectivamente existió, pero además hay muchos manuscritos, lo que nos muestra que era aceptada, que era transmitida y si era aceptada por los antiguos, pues nosotros podemos dudar, pero pues no del todo, ¿de acuerdo? Muy bien, volvemos a nuestro cuadro. ¿Qué tenemos? Malaquías, Juan el Bautista, aquí ya un Juan Bautista más despeinado, pero bueno, es el mismo personaje. La Septuaginta ya existe y en medio de todo esto un montón de libros pseudoepigráficos, algunos leídos nomás por curiosidad, otros los veían como muy valiosos, otros integrándolos como parte de sus creencias, pero finalmente todos surgieron en este periodo por esas razones y con esas características. Y es esa la razón por la cual después de la destrucción del templo en Jerusalén, cuando los judíos se ven impactados por lo inconcebible y lo impensable que se van a quedar sin templo, que era el corazón, el centro de su propósito, dicen, tenemos que volver a nuestro idioma, volver a nuestras tradiciones, volver a nuestro Dios, y lo primero que tenemos que hacer es depurar de tantas ideas equivocadas y de tanta basura, así lo vieron ellos, mi intención no es ofender a nadie, que se han involucrado por culpa de los griegos y por culpa de permitir que se lean y que se transmitan historias que no pertenecen a nuestra tradición ni fueron dichas por ningún profeta, ¿ok? Y es cuando hacen el Tanaj o Tanakh hebreo, que como vimos es un acrónimo. Tanakh es Torah, Nevim y Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y los escritos. A eso nos vamos a enfocar. Eso va a ser nuestro pulso rector y nada más. La ley de Moisés, los profetas de nuestra tradición y los escritos que surgieron en ese entonces. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios para no permitir que entraran esos libros? Para que no entrara Tobit, las Odas de Salomón, el Génesis de Adán, todo eso que les mostré. ¿Por qué no entraron? Porque ellos dijeron, solamente vamos a aceptar lo que se escribió antes del 300 antes de Cristo. Después de eso no vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque nos corrompieron los griegos. Porque nos trajeron ideas que no eran de nosotros. Número uno. Número dos, vamos a aceptar únicamente lo que dijeron y escribieron y recibimos de profetas, que el pueblo identificó como personas que venían de parte de Dios. Así que los pseudoepigráficos van para afuera. 3, si no se escribió en hebreo o en arameo, que son nuestras lenguas, no vamos a aceptar nada en griego. Porque ya el mero hecho de que esté escrito en griego es porque ya trae ideas griegas. Así que vámonos. La otra es que sean autoritativos, que vengan de parte de Dios claramente. Y que sean consistentes con nuestra tradición. O sea, por ejemplo, si nuestra tradición oral y escrita dice que Yahvé se le manifestó a Moisés en el desierto, y ahora sale un escrito que está en hebreo, lo que tú quieras, pero dice que se le manifestó en Alejandría, no, pues va para afuera inmediatamente. Entonces, con estos criterios es que forman el Tanakh. Y ahora, aquí tenemos que hacernos una pregunta. Finalmente, tenemos dos cánones. El griego, la Septuaginta, alejandrino, y el hebreo, Tanaj o canon palestinense. Son dos. Y ahora ya entendemos por qué tenemos dos. La cuestión es, uno de los dos está equivocado. O a uno le faltan libros, o al otro le sobran libros. No hay de otra.
vamos a tratar de profundizar en esto. Vamos a ver qué es lo que se sabe primero. Muy bien. Flavio Josefo, el historiador judío, que es del siglo I, él va a indicar que solamente se le daba reconocimiento a aquellos pocos libros de lo que va a ser el canon hebreo que se consideraban sagrados. Y él dijo, y lo voy a citar textualmente, lo voy a leer, ahí lo tienen: por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepen y disientan entre sí, sino solamente 22 libros, que es el equivalente a los 39 libros de las escrituras hebreas, según la división moderna, que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. Después va a demostrar que conoce la existencia de los libros apócrifos, o de los libros deuterocanónicos, o de los libros pseudoepigráficos, y su exclusión del canon hebreo, y añade, y lo cito: además, desde el imperio de Artajerjes, el imperio persa, hasta nuestra época, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Esto lo encuentras en Cotrapión, libro 1, sección 8. ¿Qué te quiero decir con esto? Independientemente de nuestras opiniones o las opiniones espirituales, pues esto es lo que Dios me dijo, o esto es lo que Dios le dijo a nuestras autoridades eclesiásticas, independientemente de eso, tenemos la historia. Sabemos cuándo surgen esos escritos y sabemos por un historiador que esos escritos eran conocidos, pero que los judíos no les daban la autoridad que le daban al Tanaj. Los consideraban como libros incluso valiosos, pero nunca divinos, nunca, jamás. Entonces, esto es lo que dice Flavio Josefo. Ahora, ¿qué dice Jesús al respecto? ¿Hay alguna relación entre Jesús y la apócrifa? Vamos a ver. Alguien hágame favor de leer Lucas capítulo 24, verso 44 al 48. Estas son unas palabras registradas que Jesús dijo. Si alguien me hace favor de leerlo. Y recuerden que afortunadamente, de todos los escritos del Nuevo Testamento, el que es históricamente más pulcro es Lucas y Hechos de los Apóstoles. Hechos ambos por la misma persona, Lucas, que era un médico. Él usó un criterio de historiador. Los evangelistas no. Lucas sí. Lucas sí. Es un libro históricamente muy pulcro. Se puede seguir con un criterio descriptivo extraordinario. Entonces, él registró esto, aunque él no fue uno de los 12. Lucas 24, 44 al 48. Quien guste, por favor. Yo, Pastor Patricio. Adelante, Pato, por favor. Sí. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense qué increíble. Jesús está dando una enseñanza y está él, pues, diciendo que él es de quien se habló en las escrituras sagradas, y menciona, dice: es necesario que se cumpla en mí todo lo que está escrito en la ley, los profetas y los salmos y los escritos. Es decir, Jesús está haciendo una referencia a lo que va a ser el Tanaj, tal cual: la ley, los profetas y los escritos. Cuando Jesús dijo esto, todavía no existía el Tanaj, entendiendo como una compilación. O sea, todavía no existía así. No habían dicho todavía los judíos: es esto, y le ponen portada y contraportada y no entra más. Pero evidentemente ya existían los escritos que para los judíos eran autoritativos y los que no lo eran. Y cuando Jesús menciona, valida como el Mesías, como el Hijo de Dios, él va a validar la escritura, menciona textualmente la ley, los profetas y los escritos, es decir, el Tanaj. El Tanaj. Las citas de Jesús que encontramos en los evangelios, todas son conformes a los libros del canon hebreo, a los libros que hay en el Tanaj. Y por otro lado, Jesús nunca hizo referencia a los escritos apócrifos, nunca. O sea, no hay ninguna referencia de Jesús
a Enoc, o al libro de Macabeos, o a las Odas de Salomón, o al Génesis de Moisés, o a la Asunción de Moisés, a nada. Todo lo que Jesús hizo, todas las referencias son a los libros que van a conformar el Tanaj hebreo. No se encierra en el Nuevo Testamento ninguna cita del Apócrifa, ninguna. Y todo nos muestra, y aquí cito a E.J. Young, un erudito, que el canon de Cristo, o sea, de las escrituras autoritativas para Cristo, que es Cristo quien les da autoridad en realidad, y el Tanaj es idéntico. O sea, no hay evidencia de discrepancia alguna entre Jesús y los judíos del concilio de Jamnia sobre la canonicidad. La canonicidad es la norma, la autoridad de los libros del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Ahora, quiero mostrarles, y aquí voy a estar que me ayuden, vayan a internet, por favor, váyanse conectando a internet, porque vamos a leer esos libros que causan discrepancia, que para algunos son palabra de Dios, para otros no son palabra de Dios. Vamos a ver por qué. ¿Por qué algunos dicen que no es? ¿De acuerdo? Y por qué algunos dicen que sí es. Vamos a buscar. Por favor, háganme favor, vamos a repartirnos esto. De que alguien me diga, yo leo Segundo de Macabeos, yo leo Tobías 6, yo leo Tobías 4. Vamos a repartirnos. Ayúdenme. ¿Quién me ayuda, por favor, con uno? Para irnos rápidamente. Yo también leo Segunda de Macabeos 15:38. Ya tenemos esa. ¿Quién me ayuda con Tobías 6? Yo busco Tobías 6 y 4, si gusta. Ándale, aviéntate tú los dos. Tobías 6, del 5 al 8, y Tobías 4, 10. ¿Quién me ayuda con Tobías 12, 9? Yo, Pastor Tobías 12:9. Perfecto. Ahorita les voy a dar tiempo para que lo busquen. ¿Alguien más ayuda con Segunda de Macabeos 12, del 43 al 46? Yo. Gracias. Judith 1:1. Yo, Pastor. Yo. Ok. ¿Y tú me puedes ayudar también con Judith 1:5? ¿Está ahí cerquitita? Sí. Ok. Y por último, alguien que me ayude con Baruch 6:2. Baruch. Ok, tú me ayudas con Baruch 6:2. Sería el mismo Jeremías. No, alguien más Baruch. que esté con Jeremías 25:11. Ok, entonces Baruch. Tú Baruch 6:2 y alguien más Jeremías 25:11. Yo, Pastor. Perfecto. Entonces búsquenlo. Si tienen una Biblia de tradición católica, pues ahí tienen los libros en la Biblia. Si no, pues tenemos Google. Pongan su texto y les va a aparecer. Y ahorita nos lo vamos a aventar. En lo que lo encontramos para irnos recio, les voy a decir por qué algunos dicen que sí son libros inspirados por Dios. Bueno, los libros de tradición católica o de tradición, alguna otra tradición que los incluya, es simplemente porque sus autoridades espirituales así lo determinaron. Ajá. ¿Por qué? Pues porque lo dice el Papa. Ah, bueno, está bien, ya se acabó la discusión. Vamos a llegar en este curso al momento histórico para ver si podemos encontrar alguna razón o algún indicio de por qué, más allá de si Dios se lo dijo o no, porque nosotros no lo sabemos, no estuvimos ahí, pudiera llevarlo a tomar esa decisión. Yo creo que es muy obvio, lo vamos a ver en su momento, pero quiero ponerte las dos ópticas. Oye, ¿y por qué? Porque si tú hablas con un católico, los va a defender como palabra inspirada, como deuterocanónicos, y si le preguntas por qué, te va a decir, porque así lo dice la tradición de la Iglesia Católica. Ah, perfecto, pues ya no hay más que discutir. Ahora vamos a ver los que dicen que no, ¿por qué? ¿Por qué los hebreos lo sacaron del canon? Número uno, y esto es bien importante comprenderlo, no lo sacaron. No puedes sacar algo que nunca fue parte. Porque luego acusan mucho de eso. No, es que ustedes tienen una Biblia mutilada porque sacaron. No, los hebreos no lo sacaron. Nunca fue parte. Cuando ellos compilaron su canon, si los hubieran sacado, ahí sí puede decir, lo sacaron. No, si yo compilo algo y nunca fue parte, yo nunca lo saqué. Nunca fueron parte. Como también sería incorrecto decir, como muchos dicen, no, es que los católicos metieron libros. No, los católicos no metieron ningún libro. Ese canon ya estaba hecho antes de que existiera la Iglesia Católica. Simplemente lo aceptaron. ¿Estamos de acuerdo? Es importante entender eso. Son dos cánones diferentes. Ni uno le sacó, ni el otro le metió. De origen así fueron. Y estamos tratando de entender por qué. Si son los mismos libros, ¿por qué en alguno no aceptaron muchos y en otros sí? Bueno,
Vamos a leerlos. Vamos a leerlos. Entonces, ahora sí. Segunda de Macabeos, capítulo 15, verso 38. Dice así, si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Sí, imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Muy bien. Aquí el escritor del segundo libro de Macabeos, que no sabemos quién es, dice algo. Dice, si esto quedó bien, y bueno, pues lo logré. Si no, si quedó mediocre, bueno, pues hice lo mejor que pude. Esto muestra que ese libro no es autoritativo de parte de Dios. Porque el mismo escritor se está adjudicando la hechura. Se está adjudicando la palabra y hasta él se disculpa de antemano. Quiero que sepan que si pues no lo describí bien y no salió bien, pues discúlpenme, no, yo hice lo mejor que pude. Entonces no es un libro autoritativo y por eso muchos dicen eso no viene de parte de Dios. Si ya se está disculpando de antemano el escritor, imagínate si va a venir de parte de Dios cuando está reconociendo que él lo escribió y que por haberlo escrito él, de entrada ya es un libro imperfecto, ya es una descripción imperfecta. Entonces por eso muchos dicen que ese no es un libro inspirado. Vámonos. Tobías 6, 5 al 8, por favor. Sí. El joven abrió el pez y le sacó la hiel, el corazón y el hígado. Asó un trozo del pez y se lo comió, y el resto lo saló y lo guardó. Luego siguieron juntos su viaje hasta que llegaron cerca de Media. Entonces el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué clase de medicina es esa que se encuentra en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? Él le respondió, si el corazón y el hígado del pez se queman ante un hombre o una mujer atacados por un demonio o por un espíritu maligno, los ataques cesan y jamás vuelven a repetirse. Y si una persona tiene manchas blancas en los ojos y se le untan con la hiel, soplando en ellos, las manchas desaparecen y sus ojos quedan curados. Muy bien. Antes de que leas el 4:10, entendamos el contexto del libro de Tobías. Se supone que Tobías es un hombre justo, un hombre de Dios, que tiene una conversación con un ángel. Y este ángel le enseña que las entrañas de un pez, muy específicas, si tú las guardes y que las quemes, y que cuando tú las quemes ese vapor va a expulsar demonios, es útil para expulsar demonios. Eso no es consistente con las enseñanzas escriturales. Es más, eso suena como medio a brujería en realidad. Eso de que para expulsar un demonio agarras el corazón y la hiel de un pez y las quemas y el humo lo echas, suena hasta como las limpias que te echan el humo, ¿no? Porque eso no es consistente con la tradición hebrea y sí es consistente con ciertas creencias griegas que había. Que efectivamente ciertas entrañas, si las quemabas, expulsaban demonios. Entonces, claramente el escrito de un judío helenizado. Tobías 4:10, por favor. Dice, porque la limosna libra de la muerte e impide que se caiga en las tinieblas. Aquí, nuevamente, el libro de Tobías habla de que la limosna, el dar dinero, te libra de la muerte y que te impide caer en las tinieblas. Entonces, eso pues está como a todo dar para enseñárselo a la gente para que dé dinero por miedo, ¿no? Y para que sean prácticamente perdonados sus pecados. Eso tampoco es consistente con la tradición hebrea ni con la enseñanza que va a venir posteriormente a los apóstoles. Sí va a ser consistente con ciertas prácticas que van a tener ciertos líderes religiosos y ciertos momentos históricos, que lamentablemente están perpetuados hasta nuestros días, pero no es parte de la tradición. Tobías 12:9, no, ya leímos Tobías 12:9, no, Tobías 12:9, por favor. Sí. También habla de la limosna. Dice, dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Pues fíjate, o sea, claramente el libro de Tobías está diciendo que el que dé limosna, que el que dé dinero, te limpia de tus pecados. El otro día, esto ya lo digo como un comentario extra, estaba hablando con un hombre de formación católica y estamos hablando justo de los apócrifos y normalmente usted sabrá que la iglesia cristiana en la actualidad le han hecho mala fama de ladrones porque piden diezmos y que exigen diezmos y hacen pactos con Dios por dinero y todo eso, cosa que lamentablemente tiene algo de cierto. Hay quienes lo hacen. Y me estaba diciendo, pero es que ustedes, pues le dije, no, en primera yo no, a mí no me metas en ese redil, yo no. Y en segunda, si fuera, usaría los libros que tú usas, porque ese de Tobías, mira,
Está pero maravilloso para enseñar eso. Entonces, eso es parte de no, es parte de lo que hacían los griegos, lo que creían los griegos, ¿de acuerdo? Muy bien. Segunda de Macabeos, 43 al 46. Ajá. Dice, después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Otra vez lo mismo. Estamos viendo aquí un comandante del ejército macabeo que va y da 200 monedas por el alma y por los pecados de unos muertos que murieron. Entonces, literalmente dice que paga dinero para que los pecados, ya ni siquiera de él, sino de otros, de un tercero, sean perdonados. Entonces, nuevamente, aquí estamos viendo una doctrina muy conveniente para quienes quieran enseñar que tú con tu dinero puedes limpiar los pecados de otra persona independientemente de que se arrepienta o no se arrepienta. Se murió, yo voy, doy una fuerte suma de dinero y sabemos que son perdonados esos pecados. ¿Ok? Muy bien. Judith 1:1. Así ¿No se oye? perdón, no había puesto él. No te preocupes. Hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Artafax, que en aquel tiempo reinaba sobre los medos en Ecbatana. Muy bien, lo leemos. ¿Dónde está el problema aquí? Que eso no es cierto. O sea, eso no es verdad. Hay un anacronismo. Artafax y Nabucodonosor no tienen absolutamente nada que ver. Es equivocado. Es como decir que Pancho Villa y Donald Trump tuvieron una conversación o que eran contemporáneos. Es un anacronismo terrible. Eso no es verdad. No es cierto. Claro, habrá gente que dice, pues si lo dice Judith será. Ok, la historia muestra que están totalmente equivocados. Ok. Ahora Judith 1:5, por favor. En aquellos días el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey de Artafax en la gran llanura que está en Ragau. Lo vuelve a decir, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, eso es una verdadera barbaridad. Eso no solamente no sucedió, no había forma de que sucediera. Entonces ahí hay un anacronismo histórico, una imprecisión de alguien que no distingue imperios y no distingue tiempos ni cronologías. Ok. Baruch, por favor, 6:2. Sí. Llegados a Babilonia, permaneceréis allí muchos años y un largo tiempo, hasta 7 generaciones, después de lo cual os sacaré de allí en paz. Muy bien. Aquí lo que está haciendo este libro, recuerden que esto es del periodo intertestamentario y está hablando de la dispersión que iba a suceder justo en los tiempos de Jeremías y va a dar un lapso de tiempo. ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿De Baruch? Sí. Bien, ¿lo pongo en contexto desde el primero? Si quieres, sí. Sí. Dice, por los pecados que habéis cometido delante de Dios, seréis llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Llegados a Babilonia, permaneceréis ahí muchos años y un largo tiempo, hasta 7 generaciones, después de lo cual os sacaré de allí en paz. 7 generaciones. Recordemos que para los tiempos que se escribe este libro, eso ya había sucedido. Ya tenía muchísimo tiempo de haber realmente sucedido. Dios le advirtió al pueblo
que por su infidelidad iban a ser cautivos por los babilonios, cosa que sucedió, y después de un tiempo regresaron. Baruch dice que iban a estar mucho tiempo, 7 generaciones, y después de eso iban a regresar. Cosa que sucedió, pero recordemos que cuando escriben a Baruch ya había sucedido, es decir, no es una profecía. Él ya lo escribe el autor lo escribe ya siendo una profecía cumplida. Sin embargo, vamos a comparar Baruch con Jeremías 25:11, que sí fue un profeta que dijo esto antes de que sucediera y se cumplió. Nada más que hay una diferencia sutil. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Muy bien. Jeremías dice que se venía una catástrofe, que iban a irse a Babilonia y que iban a estar allá 70 años. Baruch, mucho tiempo después, va supuestamente a profetizar lo mismo, que se iban a ir a Babilonia y que iban a estar, pero 7 generaciones. 7 generaciones no son 70 años. A menos de que cada generación durara 10 años, cosa que no hay manera. Entonces aquí tenemos una disyuntiva. ¿A quién le hacemos caso? Hacemos caso a la profecía de Baruch. ¿Quién era el inspirado? ¿Baruch o Jeremías? Que Jeremías sí es de ese tiempo. Baruch no es de ese tiempo. Y lo que dijo Jeremías se cumplió tal cual. Efectivamente fueron llevados en cautiverio por los babilonios y efectivamente 70 años después vinieron de regreso. ¿Se dan cuenta? Entonces, son por este tipo de cosas que los judíos dijeron, pero ni por error. ¿Por qué? Porque todo eso es fantasía, todo eso está erróneo, hay anacronismos, hay cosas que son contrarias a nuestras creencias y además contrario a lo que verdaderamente sucedió. Y así le podríamos seguir, pero grosso modo esta es la razón. Entonces, hay dos, finalmente, hoy por hoy, hay Biblias que se sujetan a la Septuaginta, hay otras Biblias que se sujetan al Tanaj, y tú tendrás que tomar la decisión si el Antiguo Testamento, inspirado por Dios, es el griego o es el hebreo. Al margen de esto, yo te estoy mostrando cuestiones históricas, cuestiones de crítica textual, cuestiones de contenido. No estoy abordando el tema espiritual, porque finalmente, pues si así Dios me lo puso en mi corazón, bueno, pues ahí no se puede hablar. Y este no es un curso de corte espiritual ni teológico, sino histórico. Sin embargo, creo que es importante para los que creemos que la palabra de Dios, que sí tenemos una palabra que es inspirada por Dios, vale la pena darle un vistazo a una ventana espiritual que nos permita discernir, si no es suficiente con todo esto, cuál de los dos cánones es el que realmente Dios inspiró y cuál es el que realmente refleja la palabra que es trascendente para nosotros hoy. Y para eso quiero que vayamos al Salmo 147, 19, 20 y a Romanos. Voy a agarrar un libro del Antiguo y un libro del Nuevo Testamento. Romanos 3, 1 y 2. Quien quiera leerlo, por favor, ayúdame con el Salmo 147, versículo 19 y 20. Le puedo leer el Salmo. Dice, Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Fíjese, esto es importante porque la misma escritura dice que Dios le reveló su palabra. En ese momento el Salmo claramente está hablando de lo que es el Antiguo Testamento. Todavía no existía el Nuevo Testamento. Y dice, se lo dio a una nación. Y esa nación es Israel. A él se la dio. Ninguna otra nación conoce lo que Dios nos reveló, ni conoce nuestros preceptos, ni conoce, porque eso Dios se lo dio a los israelitas. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ya con Cristo resucitado. Pablo a los romanos. Romanos capítulo 3, verso 1 y 2. Pastor, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Fíjense, recordemos algo importante. Esto que está sucediendo aquí es muy importante. Recuerden que los primeros seguidores de Jesús eran judíos, súper judíos, observantes de la ley, del Shabbat, del Pesaj y de la circuncisión, súper judíos. Jesús viene
y enseña un nuevo tipo de judaísmo, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y esos judíos tienen que cambiar su forma de pensar, replantearse los simbolismos y las tradiciones, y el mismo Pablo va a decir que ya no hay judío ni griego para Dios, que todos son iguales. El mismo Pablo va a decir que la circuncisión y estar circuncidado es lo mismo, no vale de nada, porque lo que vale es un corazón circuncidado. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? El mismo Pablo dice que lo va a decir, pero se empieza a gestar, vamos a ver algo de eso en el curso, ahora con la inclusión de pueblos gentiles, se empieza a crear como un espíritu antijudío. Ajá. Como antijudío, de que ya los judíos están reprobados y que los judíos la regaron. Y Pablo mismo dice, oigan, espérense, recuerden que finalmente los pueblos gentiles son injertados. El pueblo original somos nosotros. Y ustedes son injertados. O sea, tampoco empiecen ustedes como a querer patear o a despreciar. Y en ese contexto él dice algo increíble. Dice, entonces, que aprovecha en este tiempo de algo ser judío. Dice, claro que sí, por supuesto. Empezando porque es a los judíos a quienes Dios les confió su palabra. O sea, les confió la palabra para que la preservaran. Y entonces, todo esto nos debe servir para que finalmente tú tomes una decisión, porque no podemos estar entre dos aguas. ¿Cuál es el canon, el bueno? ¿El alejandrino o el Tanaj? Porque te vuelvo a repetir, los dos no pueden estar bien ambos. Es imposible. Uno tiene libros de más o uno tiene libros de menos. Ahí cerramos el tema del Antiguo Testamento. Ahí se cerró. Ya saben quién lo escribió según la tradición, cómo se fue escribiendo, cómo se fue transmitiendo, cómo se formó el canon alejandrino, cómo se formó el canon palestinense, y tú en tu Biblia tienes un Antiguo Testamento. A final de cuentas, uno de los dos es el bueno, el otro está con cosas que no debería de tener o que le faltan. Yo no te voy a decir cuál, te doy los elementos que puedes revisar, checar, verificar, para que tomemos una decisión sensata. Y yo creo que aquí nos detenemos ya. Son más de las 9 de la noche. Vimos mucho. Quería ver más todavía, pero creo que aquí ya es buen momento para detenernos, porque a partir ya de la siguiente lección, ya dejamos el canon, el Antiguo Testamento atrás. Vamos a entrar a una nueva era, que es la era neotestamentaria. Cómo se escribe el Nuevo Testamento, quién lo escribe, cómo se transmite, cómo se traduce y cómo se empieza a formar ahora un nuevo canon, el canon del Nuevo Testamento, que terminará dando lugar al canon que es para nosotros, que está conformado por dos cánones en realidad, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, nos detenemos en este momento.